Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Vamos a conocer hoy un nuevo perfume, esta vez de la casa Prada. Se trata de Eau de Femme Prada. Aquí lo tenemos, como sabéis. Bueno, si os ponéis a buscar un poquito, veréis que a estas alturas ya tengo aquí un pelo suelto, tenemos ya como unas 5 o 6 versiones distintas de estos perfumes de Prada, que tienen todos esta apariencia en el frasco, esta misma apariencia, solo que cambia lo que es la parte trasera del frasco, que se presenta en distintos tonos. Este Eau de Femme Prada, os voy a decir que nada más ponérmelo, esos primeros sprays del perfume me recordaron mucho al perfume de Gucci Bloom. Sí, ¿por qué? Principalmente porque utiliza como centro de este perfume, de inicio a fin, el nardo, que ya vemos que desde ciertos años el nardo ha empezado a entrar con fuerza en muchas composiciones de perfumes. Pues este perfume también lo tiene, y lo tiene bastante presente en su aroma. Me lo recordó así de pasada. Es cierto que este perfume resulta un tanto más fresco, tiene sus toquecitos distintos, sobre todo porque utiliza algunos cítricos frutales como es la mandarina para darle un toque fresco y distinto al perfume. No digo que sea lo mismo que Gucci Bloom, no, sino es ese recordatorio de ese nardo que utilizan en estos perfumes, ¿no? Pues ese lo tienen, esa nota la tienen, la comparten. Luego es cierto, como os digo, notamos ese nardo, tiene una salida además con un toquecito fresco gracias a esa mandarina, también tiene algún toque de flor como el ylang ylang o el frangipani. No es un perfume que tenga muchas notas, al menos no que nos cuenten. Y luego es cierto que cuando ya va pasando el perfume, lo digo, es un eau de toilette. Ya sabéis, yo lo digo porque también he tenido algún comentario que muchas veces digo es uno de toilette, pero hablo perfume en general. Vosotros lo sabéis, pero bueno, es uno de toilette. Y bueno, cuando va pasando ya el rato en este perfume, sí es cierto que en el fondo del perfume empiezan a aparecer sobre todo notas amaderadas. Lo sientes. Notas como ese nardo se acompaña, los cítricos desaparecen y tiene un toquecito de madera de fondo. Es cierto que es un perfume suave, no es un perfume estridente, demasiado potente, demasiado con unas tonalidades muy altas. Sobre todo, bueno, en el inicio que nos lo ponemos sí va a estar oliendo bastante, es un tono medio, pero luego se suaviza y se queda un tono mucho más suave en lo que es el perfume. En cuanto a su duración, decir que bueno, pues podría estar en torno a las 4, y si estás muy bien hidratada y si apuramos, tal vez te llegue a las 5 horas, al menos esto es en mí, del perfume. No es que sea una cantidad bárbara, siendo uno de toilette está en la media, así, pero también hay que tener en cuenta que es un perfume con una carga floral importante y además es un perfume suave, lo que eso propicia que al final este perfume pues quizá y se nos vaya un poquito antes. Sobre todo al ser así de suave, sí, lo sigues teniendo ahí en la piel, pero de una forma tan sutil que diríamos que ya ha dejado de oler en nuestra piel, ¿no? Por eso más que nada lo digo. De todas formas, ya sabéis que si vosotros lo conocéis o lo habéis probado, me encantaría que pues compartierais a vosotros cuánto os dura, qué opinión tenéis de su aroma y demás. Y así, pues no es solo lo mío, porque esto es cuestión de gustos, los perfumes, ya lo sabéis. ¿Qué más deciros? Bueno, ahora os digo su composición. Es del año 2017, de la familia Oriental Floral. Sus notas de salida, mandarina y frangipani. Sus notas de corazón, nardos e ylang ylang. Y sus notas de fondo, notas amaderadas. Yo creo que es un perfume que seguramente contiene más flores. Puede ser un perfume más complejo que para 5 notas de perfumes, que tendrá más. Pero esto es lo que nos cuentan desde la casa. ¿Yo lo compraría? Pues probablemente no es el tipo de perfume que yo me compraría porque se hace demasiado suave. El nardo es una flor que me gusta, pero yo, por ejemplo, sí que optaría por otros perfumes con un nardo más potente como es Gucci Bloom, me gusta mucho más. Pero sí que es cierto que creo que aquellas personas que les puede gustar el nardo, pero que Gucci Bloom les resulta muy potente,
sí que les diría que opten por probar, al menos por probar este perfume de Prada. Que lo prueben, a ver si les gusta e incluso que vean la duración en su piel, a ver si merece la pena. Porque sí es cierto que Prada es un perfume caro. No sé ahora mismo en cuánto está este precio, os los dejaré, os lo busco en alguna tienda y os lo pongo abajo en algún enlace para que podáis ver cuánto vale y demás y si merece la pena. Ya os digo, es uno de toilette, su duración no es que sea especialmente grandísima, al menos en mi piel. Entonces eso es cosa de valorar ya en cuestión de cada uno y de los gustos de cada uno. Yo desde luego ya os digo que prefiero otros perfumes un poco más potentes porque este a mí siento que se me desaparece en la piel antes de lo que debería. Así que bueno, esta es mi opinión, amigos, por supuesto muy importante la vuestra. Si lo conocéis, si lo habéis probado, contadme abajo qué os parece. Un beso muy grande, hasta pronto.